tiene todo lo que tenemos nosotros. O sea, es una naturaleza física igualita, tiene un alma creada, tiene las tres potencias del alma igual que nosotros, tiene inteligencia, voluntad y memoria. Así que es verdadero hombre, pero al mismo tiempo tiene la divinidad que es parte de su propia naturaleza, o sea, está unido a la misma divinidad en una sola persona. O sea, ahí sí es una sola persona, que es la persona del verbo. Entonces, pero la naturaleza humana, en este supuesto tema de la vida cotidiana en la divina voluntad, yo creo que debemos entender perfectamente a Jesús y a María, porque ellos son el modelo perfecto para enseñarnos cómo es la vida cotidiana viviendo en la divina voluntad. O sea, la divina voluntad no es más que la unión de la parte divina con la humana. En Jesús es naturaleza, o sea, naturaleza, la parte humana, la parte divina es su propia naturaleza y la parte humana es tomada, o sea, el verbo se hizo carne. O sea, no era carne, pero tomó una humanidad. Entonces, una humanidad que tiene que ser perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser perfecta? Porque Dios mismo, como Dios, si fuera nada más Dios, no nos hubiera podido redimir. O sea, la redención no es un perdón. O sea, no es que Dios nos perdone. O sea, esto entendamos, lo vamos a partir del Padre Nuestro. O sea, el Padre Nuestro cuando dice perdona nuestras deudas, no son ofensas como se dice ahora, sino el Padre Nuestro, el Padre que enseñó Jesús, dice perdona nuestras deudas. Y la pregunta es, bueno, ¿qué deudas tenemos con Él? Ahí tenemos que empezar con todo lo que hemos hablado de los motivos de la creación, de cómo nos creó y todo, pero en pocas palabras yo diría que cada acto de la criatura tenía que haberlo hecho unida a la divinidad, a esa divina voluntad que Dios nos está ofreciendo. Y cuando la divina voluntad actúa en los actos nuestros, se genera una vida divina, o sea, Dios multiplica su vida para vivirla a través de nuestros actos. Entonces, cada acto de nosotros debería de haber sido una vida divina que Dios quería vivir, completa en ese acto. Cuando el hombre se sale, cuando el hombre desobedece, pierde la vida, pierde la voluntad divina y la vida divina. Por lo tanto, ya no puede seguir cumpliendo la finalidad para la que fuimos creados. Y de ahí viene, bueno, toda la historia de los patriarcas, la historia del diluvio, luego de la formación del pueblo de Israel, con todos los profetas, con Abraham, con Moisés, con los reyes, o sea, todo lo que sucedió ha sido un camino poco a poco para ir regresando al origen. Cuando llega Jesús, nos restituye la vida divina por medio del bautismo. Y entonces ya recuperamos algo de aquello. Pero aquí debemos entender exactamente lo que acabamos de conmemorar. ¿Qué conmemoramos hace poco? La resurrección. Bueno, la resurrección y la pasión antes, ¿no? Porque si no hay muerte, no hay resurrección. Y ahora la pregunta, y esto es para todos, ¿quién murió y quién resucitó? Jesús, humanidad. Uh-huh. ¿Están de acuerdo con eso? Resucitamos fuimos nosotros. Jesús nos llevó a la cruz y resucitamos nosotros.
Ese es el punto. Eso es algo que necesitamos entender para entender la humanidad de Jesús. Nos dice, o sea, nuestro catecismo, nos dice San Pablo, nos dice San Juan en sus cartas, que Jesús nos tomó a todos y vivió nuestra vida. En las horas de la pasión está, o sea, en el libro de cielo, en el libro 1, ahí está también, que Él nos toma a todos. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual nos está tomando a todos? Bueno, la razón es que cuando el hombre decidió actuar sin la unión con la divina voluntad, le dio muerte en él, a la vida divina que Dios quería vivir junto con él. Por lo tanto, ahora esa deuda de vida divina, la tiene que pagar alguien. Tiene alguien que darle muerte a la vida humana para poner la vida divina ahí, en ese acto. Pero nadie la podía pagar porque nadie tenía vida divina. El único era Jesús. Entonces Jesús tiene que venir a este mundo como hombre, y en su voluntad humana tomar en él la vida de todos nosotros, o sea, los actos de todos nosotros, para vivirlos él. Los vive o los vence, él toma todas nuestras pasiones, nuestros pecados, los vence con su voluntad humana y pone ahí en cada acto de esos, pone un acto de voluntad divina. Por lo tanto, está recuperando o pagando la vida divina que Dios quería haber vivido en esos actos. Por lo tanto, lo que está haciendo Jesús es revirtiendo lo que el hombre hizo. El hombre le dio muerte a la vida divina para darle vida a la vida humana. Jesús le está dando muerte a la vida humana para darle vida a la vida divina. Y nos lleva así toda su vida, sufriendo en su interior las pasiones que ya conocemos, las pasiones interiores, la pasión del amor y la pasión del pecado, para que al final, cuando es clavado en la cruz y muere, los que estamos muriendo somos todos nosotros. Nos llevó a la muerte. Y eso nos lo dice San Pablo. Y nos dice que Jesús nos tomó a todos y nos llevó a la muerte, nos llevó al sepulcro. O sea, esto no es nada más Luisa, esto es nuestra doctrina de la Iglesia Católica. Y después San Pablo nos dice que si ya fuimos asociados a la muerte de Jesús y nuestra vida quedó en el sepulcro, ahora también debemos, en la resurrección, resurgimos todos. La vida que resucita en Jesús es la de toda la familia humana. Por lo tanto, cuando nosotros nada más vemos la muerte y la resurrección de Jesús como persona, estamos muy lejos de entender cómo fue que nos redimió y cómo es que es la vida de Jesús, que esa es la que deberíamos de repetir. O sea, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que tenemos que cumplir en nosotros toda la vida de Jesús, que la debemos repetir. Y entonces la pregunta es, ¿cómo? Bueno, pues muy sencillo. Si Jesús fuera nada más Dios, eso sería totalmente imposible. Pero como Jesús es hombre y toda su pasión la vive como hombre, la sufre como hombre, nos redime a todos como hombre, ahora nosotros ya tenemos el acceso para llegar a ese punto. Y yo creo que este sería un buen punto de partida para continuar con esto de la vida cotidiana. Para entender qué es la vida cotidiana en la divina voluntad, primero debemos entender que ya resucitamos con Jesús.
O sea, el momento de la resurrección es el momento en que nosotros, como humanos, volvemos a adquirir la vida, la posibilidad de tener en nosotros la vida divina, que ese es el don que nos quiere comunicar Jesús a través de su voluntad. Y ahora nuestra vida cotidiana será, si queremos, una vida donde nuestra voluntad le dé el campo de acción a la divina voluntad, para que actuando juntas la voluntad humana y la voluntad divina, la voluntad humana pone el movimiento y la voluntad divina pone todos sus atributos en ese movimiento, en ese acto. Por lo tanto, lo que resulta es una vida divina, es un acto divino. Y de esa manera estamos repitiendo la vida de Jesús en nosotros. Ahora Jesús tiene una nueva posibilidad de vivir su vida aquí, pero a través de la criatura que llega a vivir en la divina voluntad. Y esto se hace gracias a la humanidad de Jesús. Y si Jesús no hubiera sido igual que nosotros, definitivamente esto no sería posible. Entonces, nuestra vida cotidiana, ¿cuál es nuestra vida cotidiana? Pertenecemos a una familia, o sea, puede ser que pertenezcamos como hijos, puede ser que pertenezcamos como esposos, como esposas, como familia, que pertenezcamos a una familia como padres, como abuelos, como trabajadores, o sea, todas las actividades de este mundo, no importa el trabajo, no importa el medio donde se viva, no importa nada. Nuestra vida cotidiana es la misma. Todos dormimos, todos nos despertamos, todos nos alimentamos, unos poco, unos regular, unos mucho, unos con alimentos muy, o sea, como diríamos, muy malos, otros con alimentos muy ricos. No importa, todos nos vestimos, todos nos lavamos, todos hacemos lo mismo. Es exactamente lo mismo, todos trabajamos, unos como gerentes de una empresa y otros como barrenderos o como pepenadores, ¿sí? No importa cómo, todos trabajamos. Bueno, la vida cotidiana humana no tiene ninguna importancia, porque una vez entrando en la divina voluntad, lo que cuenta la verdadera finalidad de esa vida cotidiana es darle vida a la divina voluntad en todos nuestros actos. Y el acto es el mismo, el del gerente general de una empresa, que el del barrendero, que el del pepenador, que el que está pidiendo limosna. Son actos, son actos. No importa el tipo de familia en la que estemos, si somos como hijos, como padres, como abuelos, solteros, no importa, son actos. Entonces, la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, de cualquiera de la familia humana, debería de centrarse en darle vida a la divina voluntad en sus actos para que se repita continuamente la vida divina en cada uno de esos actos. Aquí tendremos que entrar a entender qué pasa cuando eso sucede. Porque bueno, decir es una vida divina, sí, de acuerdo, pero ¿y eso qué? ¿Eso qué produce o qué bien da? ¿O cuál es la gloria que le da a Dios? ¿O Dios eso es lo que quiere y por qué lo quiere? ¿Por qué nos conviene hacer esto? ¿Por qué no nos conviene seguir con nuestra vida humana? O sea, es ir poco a poco esclareciendo cada uno de estos puntos para entender qué es lo que realmente necesitamos tener en mente para decidirnos a vivir en este ambiente de la divina voluntad.
Entonces, la primera pregunta que podríamos hacer es, ¿qué es una vida divina? ¿Qué es una vida divina? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Qué es Dios? Dios es todo. A ver, ¿quién es el valiente? Vida eterna, es todas las potencias. La palabra todo no dice nada. ¿De acuerdo? La palabra todo no dice nada. Porque si ahorita nos quedamos con la respuesta de que Dios es todo, entonces les digo, entonces ya sabemos qué es Dios. A ver, díganme qué es Dios. El lower. Y volvemos a lo mismo. Dios es todo. Pero eso, vuelvo a repetir. Aunque es una realidad que Dios lo es todo, pero hay que desmenuzarlo para irlo poco a poco entendiendo. Dios es ¿sí? amor, Dios es amor puro. Esa era la respuesta a la pregunta. ¿Qué es Bueno, Dios? ¿y qué es amor? El amor es una entrega total, no sé definirlo. Bueno, El amor es ya darse. tenemos dos respuestas. Dios es todo y el amor es una entrega total. ¿Entrega de qué? Es De la todo. divina voluntad, es el motor, es el hacedor, es el creador, es el que nos contiene, el que nos mantiene, es el principio y el fin de todo. No sé, es ese motor que mantiene todo, que nos da todo. Ujú. Josefina. Buenas noches. Para mí Dios es Dios, porque nos pide que cuando vamos a comulgar, que Dios reciba a Dios. Así que para mí, aunque no lo sé explicar lo que es, pero para mí Dios es Dios. Bueno, de acuerdo. O sea, como vemos, en realidad tenemos una idea muy, yo diría, elemental de lo que es Dios. Cuando hablamos de atributos de Dios, estamos hablando de cosas, de acciones o de pertenencias del propio ser de Dios. ¿Qué atributos tenemos? O sea, el primero es el amor. Que el amor es la parte esencial, es la sustancia misma de Dios. Pero el amor, o sea, como hemos ya mencionado y está en todos lados, el amor no es un sentimiento, sino el amor es el acto de darse, de donarse completamente. O sea, no es dar algo de, sino darse totalmente. Por lo tanto, cuando Dios ama, Dios se entrega en forma total. Dios no tiene reservas. Ese es el atributo, la esencia de Dios. Ahora, dentro de ese mar inmenso del amor de Dios están todos sus atributos. ¿Qué atributos conocemos? Bueno, la bondad, la santidad, el perdón, la misericordia, la santidad, la potencia, la omnividencia, la omnipresencia, o sea, su infinitud, o sea, en fin, todo lo que hemos podido saber de él, o sea, es lo que va conformando el ser de Dios. O sea, el ser de Dios es infinito y difícilmente podríamos pensar que algún día lo alcanzaríamos. Eso resulta totalmente ilógico. Pero de alguna manera tenemos ya algo. Así vamos a quedarnos con la infinitud. Vamos a quedarnos con la inmensidad. Bueno, la inmensidad y la infinitud prácticamente es lo mismo. Con el no cambiar.
Dios no puede cambiar. O sea, no es mudable, es inmutable, que es otro de los atributos perfectos de Dios. La justicia, la bondad, la misericordia, la santidad, en fin, cada uno de estos atributos está en el mar del amor, pero también hay otro atributo que es la justicia. Cuando nosotros oímos justicia, generalmente pensamos en la justicia que de alguna manera castiga. Vamos a ponerlo en Dios como es el atributo en el que Dios le otorga a cada uno lo que cada uno merece o lo que cada uno desea. Le da a la criatura lo que realmente merece y desea. Entonces, el ser de Dios, que el ser es infinito, es ese infinito. Dios no tiene un término. Esto es algo que sale de nuestra posibilidad de entender. Porque nosotros siempre cuando decimos infinito, estamos pensando en, bueno, ¿qué hay más allá y más allá y más allá? Y nunca llegamos a un fin. Y eso no entra en nuestra mente, en donde estamos situados en un mundo que tiene un principio, un fin, un límite, y vivimos en espacios. Pero esto hay que creerlo, Dios es infinito. Entonces, cuando Dios ama, cuando Dios cumple su única función que sabe hacer, porque si Dios es amor, no sabe hacer otra cosa más que amar. O sea, el amor lo único que sabe hacer es amar. Entonces, cuando Dios ama, que se da completamente, se está dando todo, se está dando su propia naturaleza, su propia vida, sus atributos, sus obras, o sea, todas las acciones que Él da, y ahí va todo lo que Él es. Entonces, la primera vez que Dios se da, que nunca sucedió como un acto que empieza, sino es eterno, que es la generación del verbo. O sea, la generación del verbo es el primer acto que Dios da, dándose completamente. Y por eso el verbo eterno, que es la segunda persona de la Trinidad, es Dios también. O sea, tiene todo lo que la naturaleza, las obras, los atributos, todo lo que Dios es. Cuando Él corresponde, cuando Él le paga en amor al Padre, entonces ahora el Hijo se dona totalmente al Padre. Y en esa donación mutua, el Padre dándose al Hijo y el Hijo dándose al Padre, es cuando procede la tercera persona del Espíritu Santo, que es, o sea, el Espíritu Santo que es el amor total de Dios, que es el dar y el ser correspondido. Hasta ahí las cosas están en Dios. Entonces, ¿qué es Dios? Bueno, podríamos poner sus atributos, el amor, la divina voluntad, que es el motor. La divina voluntad es la que mueve todos los atributos de Dios. Perdón, se me había pasado. Pequeña cosa. Entonces, la divina voluntad es la que mueve todo aquello. Bueno, ahora, como Dios es amor y tiene esa necesidad de estar amando continuamente, ahora quiere amar, pero quiere amar fuera de la Trinidad. Entonces, para poder amar completamente, necesita a un ser, pero que lo pueda recibir en plenitud, que pueda recibir a todo Dios. No hay nadie que lo pueda recibir. No puede Dios crear a nadie para que pueda recibir, para que lo pueda recibir. Porque si hubiera creado a alguien, entonces en ese momento ese ser
sería creado y Dios es increado. Ese ser sería finito y Dios es infinito. Por lo tanto, no podría recibirlo en plenitud y no podría corresponderle en amor con el mismo amor con el que Dios ama. Sería un amor menor y por lo tanto Dios no estaría satisfecho en amor. De ahí la necesidad de que el Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad, tome carne, o sea, tome una naturaleza que no era de ellos. O sea, Dios no es hombre, tiene que tomar una naturaleza humana para poder tener a un ser al cual ahora poder amar, pero fuera de la Trinidad. Y ese ser, siendo el mismo Verbo eterno, pero con estas dos naturalezas, ahora Dios sí puede amarlo en plenitud y este ser puede amar a Dios en plenitud, pagarle con amor divino. Y entonces la humanidad de Jesús es la primera acción de Dios en el ad extra, o sea, fuera de la Trinidad. La primera acción es la toma de la humanidad de la segunda persona de la Trinidad. En Dios, la humanidad de Jesús está siempre en Dios, en el acto único de Dios. Y esto nos lo dice San Pablo también. O sea, esto no es nada más Luisa, esto es doctrina de la Iglesia. San Pablo nos dice, hablando de Jesús, que Él es el primogénito de toda la creación. O sea, es el primero. Antes que todo se creara, lo primero que existe es la humanidad del Verbo eterno, que en la tierra se va a llamar Jesús. Y es la unión de lo humano con lo divino. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. No necesitamos entenderlo al pie de la letra, simplemente creerlo. O sea, a Dios primero se le cree y luego se le podría ir entendiendo. Si no creemos, menos vamos a entender. En la parte humana, en la ciencia humana, primero entendemos, o sea, para después poseer. En la parte divina, primero debemos poseer para después entender. Y ese poseer es creer. Entonces, de alguna manera ya tenemos la causa por la que la humanidad de Jesús tiene una existencia, que es para que Dios pueda amar fuera de su Trinidad y pueda ser amado desde fuera de su Trinidad. Con esta estructura, ahora esta humanidad, este Jesús, en el libro de cielo, esto sí ya lo tenemos que sacar de las revelaciones de Luisa, él dice que antes de crear al hombre, él le dijo a su amor, o sea, a la divinidad, le dijo, no quiero estar solo, quiero a una criatura que me acompañe, con la cual poder compartir todo lo que yo soy, todos mis bienes, toda mi vida, y poder tener una relación de amor con ella. En ese momento la divinidad accede y la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y por qué? ¿Qué no le bastaba a Jesús la relación de amor con la divinidad? ¿No era suficiente? Pues no era suficiente. ¿Por qué? Porque ahora Jesús tiene dos naturalezas. La naturaleza divina que se complace totalmente en Dios, no necesita nada, está perfecta, está completa, todo. Pero la naturaleza humana no tiene a nadie. No tiene a otro ser que tenga las dos naturalezas
para poder compartir con Él. Entonces lo que Él desea es que haya más seres que tengan naturaleza humana y naturaleza divina. Y de ahí es la creación de nosotros, seres humanos. Dios crea la naturaleza humana, o sea, crea el cuerpo y una vez formado, no lo crea, lo forma, es diferente. Lo forma del barro de la tierra, o sea, de la materia de la tierra, y luego para infundirle la vida es con su aliento. O sea, Dios se infunde en el hombre y en ese momento que se infunde es cuando crea en el hombre el alma, las tres potencias del alma, voluntad, inteligencia y memoria, y se pone él para vivir junto con el hombre. Y entonces, viviendo él ahí en el hombre, ahora el hombre ya tiene por don, por un regalo, tiene en la vida humana como naturaleza y la vida divina como un regalo unidas. Y ahora ese hombre era igual que Jesús, que podía compartir, que podía tener, que podía amar, que podía recibir el amor de Dios, todo igual que él. Pero había un pequeño pero. Para ser iguales que Dios, el hombre tenía que ser libre. Dios es libre, por lo tanto el hombre tenía que ser, es un movimiento de la voluntad humana, escogiendo, o sea, haciendo uso del libre albedrío para poder escoger. ¿Qué es lo que va a escoger? Bueno, Dios le está ofreciendo vivir su vida junto con la de él y al mismo tiempo, o sea, Dios le pone la posibilidad de vivir fuera de él, o sea, no uniéndose a él. Así que con esta alternativa, ahora el hombre ya tiene la posibilidad de hacer un acto libre y de decirle a Dios, sí, quiero vivir junto contigo, quiero tu vida, quiero vivir esa vida divina. Pero para eso tenía que renunciar a la vida humana. No podía vivir con las dos. O sea, o escoge la humana o escoge la divina. Sabemos lo que pasó. El hombre escogió la divina y entonces el Dios se tiene que salir de ese paraíso y tienen que sacar al hombre de ese paraíso. Y ahora el hombre está viviendo su vida humana, pero se nos olvidó una sentencia que Dios le dio al hombre. Cuando le da la posibilidad de escoger, recordaremos en el Génesis que le prohíbe comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. No era otra cosa más que decirle, no puedes actuar con tu voluntad humana y luego con mi voluntad divina. O escoges la divina o escoges la humana. Si escoges la humana, estás conociendo el mal. Si escoges la divina, estás uniéndote al bien. Pero si escoges el mal, irremediablemente morirás. O sea, esa sentencia que hubo en el paraíso. Si comes del fruto de ese árbol, irremediablemente morirás. Y son dos muertes, tanto la muerte física como la muerte espiritual. O sea, son dos muertes que adquiere Adán, porque una de tantos dones que Adán tenía era la inmortalidad. O sea, el hombre no iba a morir, no iba a sufrir enfermedades, no iba a sufrir deterioro. O sea, eran dones que se le habían dado aparte, pero se perdió y entonces tiene que envejecer, tiene que estar
sujeto a las enfermedades y al final morirá. Y puede morir también en el espíritu, o sea, lo que nosotros llamamos condenación. Así que en ese grado está el hombre ahí, en aquel momento. Entonces, el Verbo eterno encarnado, que es Jesús, como era un decreto divino que tenía que venir, su lugar para actuar y para llevar su vida era en este mundo. Entonces se queda solo, ya no tiene con quién compartir. Y de ahí viene la idea, o la acción más que idea, de salvar al hombre, de rescatar al hombre. Pero la idea final de rescatar al hombre es volver a tener al hombre que había creado para poder compartir plenamente con él, lo que ahora nosotros conocemos como que Cristo reinará. Es el reino de Cristo en la tierra. Es el reino, el triunfo del corazón inmaculado de María. O sea, el triunfo de los corazones de Jesús y de María. No estamos hablando más que de diferentes nombres, pero un solo sujeto, que es el reino de Dios en la tierra. Y para que ese reino de Dios en la tierra se dé, se necesita al hombre tal y como fue creado, con una divinidad. Viene toda la historia que ya dijimos, o sea, la historia de los patriarcas, de los profetas, de los reyes, de todo lo que pasó hasta que llega Jesús. Jesús quita todo lo anterior, menos los mandamientos, lo que él había puesto, o sea, quedan los mandamientos, y sobre esos mandamientos ahora funda su iglesia. Una iglesia en que nos van a dar como primera primicia la gracia. O sea, nosotros estábamos muertos a la gracia y por eso no podíamos entrar al cielo. No teníamos acceso al cielo, no importa lo virtuosos que fuéramos. Los más santos del Antiguo Testamento se tuvieron que ir al seno de Abraham a esperar la redención, porque no pudieron acceder al cielo. Entonces ya está esto, y ahora Jesús nos restituye la gracia. Con el bautismo nos injerta nuevamente la vida de Él y quedamos injertados, o Él queda injertado en nosotros como germen. O sea, es una vida que está en germen, no es una vida completa. Y una vida que por la gracia y por las virtudes, si es que las practicamos, podemos hacer crecer esa vida poco a poco en nosotros. Y de esta manera se ha ido formando la santidad humana, que ha tenido grandes exponentes. O sea, hoy San Francisco de Asís, Padre Pío, Santa Teresa, Santa Teresita, o sea, en fin, todos los santos que existen son producto de esta santidad humana que se lleva a cabo por medio de las virtudes y de la gracia y de los sacramentos que Jesús nos deja, que son las ayudas principales para ir aliviando al hombre de toda esta, como diríamos, muerte que traemos cargando. Bueno, pero también hay que recordar que en la última cena Jesús dice que todavía tiene mucho que decirnos. O sea que todo esto que ha hecho, todo lo que nos dejó, todo lo que la iglesia tiene, todo lo que la iglesia nos comparte para tratar de salvarnos, no lo es todo. Todavía tengo mucho que decirles. Y nos deja la promesa de que el Espíritu Santo algún día nos va a venir a revelar todo aquello y nos va a llevar hasta la verdad plena. Pero resulta que la verdad plena, porque todo el mundo dice, bueno, ¿qué es la verdad? La verdad es Jesús. Él mismo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
O sea que en pocas palabras nos está diciendo, no me conocen. Tengo mucho que decirles de quién soy, pero ahorita no pueden con ello. El Espíritu Santo los va a llevar poco a poco hasta conocerme en totalidad. San Juan nos dice lo mismo exactamente. En su primera carta nos dice que cuando lo conozcamos, cuando lo veamos tal cual es, cuando Él se revele, entonces sabremos lo que nosotros debemos ser. Porque ser hijos de Dios no lo es todo. Salvarse no lo es todo. O sea, no hay ninguna punto final en la redención, en lo que nosotros conocemos. Porque nosotros conocemos a Jesús, a este Jesús que vivió, que sufrió, que hizo todo. Pero hay algo muy curioso en la resurrección. Por eso preguntaba yo, ¿qué hemos vivido? Lo curioso en la resurrección es que sus más queridos, sus más cercanos, no lo reconocen. Se le presenta a María Magdalena, la gran amante de Jesús, amante en el sentido espiritual, no se vaya a entender otra cosa, amante en el sentido espiritual, y no lo conoce hasta que Jesús le da una clave. ¿Sí? María fue el nombre, y Rabuní, ya sabemos de la historia. Se le presenta a los discípulos que van camino a Emaús. Va con ellos, les platica, cena con ellos, o sea, está ahí, y no lo reconocen hasta que ahí es la fracción del pan. Y ahí de repente dicen, ah, caray, este es el maestro, pero en ese momento se va. Se le presenta a los apóstoles y no lo reconocen. Y entonces la pregunta es, pues, ¿de qué venía disfrazado Jesús? O sea, ¿en dónde compró un disfraz o qué hizo? No, lo que pasa es que estaban esperando ver al Jesús anterior. Estaban esperando ver al Jesús que cargaba con todos nosotros, que cargaba con los pecados de todos nosotros, que estaba cargando con toda la pasión interior, que querían ver a ese Jesús. No, ahora vieron al Jesús glorioso, ahora vieron al Jesús glorificado, ahora vieron a Jesús que nos lleva a todos nosotros resucitados, a todos nosotros con vida divina en Él, vivida por Él, y que eso es lo que no podíamos entender allá cuando Él vino, que nos iba a dejar la vida divina. Si cuando les dijo que se lo tenían que comer, se escandalizaron. O sea, cuando dijo, tienen que comer mi carne y beber mi sangre, todos pegaron el grito en el cielo. O sea, ahora si les dice que tienen que vivir su vida, que tienen que unir su vida a ellos, en ese momento se levantan bien los apóstoles. Entonces, no lo dejó en aquel tiempo porque no podíamos con ello. Pero esa es la parte final, la parte excelsa de todo lo que él hizo y lo que María junto con él hicieron. Es exactamente restituir al hombre al punto de origen. Bueno, viene la historia, estamos en la santidad humana, hemos hecho cantidad de cosas agregadas a lo que Jesús dijo. Estamos haciendo lo mismo que hizo el pueblo judío. El pueblo judío, de los 10 mandamientos, cuando llega Jesús, eran 600 y tantos preceptos. Puras cosas agregadas, cuestiones humanas, o sea, nada que ver con lo que Dios quería. Ahora en la actualidad estamos igual. Jesús nos deja los mandamientos, esos no los quitó, es la base, y nos deja los sacramentos, nos deja las gracias, nos deja la parte fundamental que es la institución,
Él nos deja el perdón de los pecados, que es uno de los principales sacramentos, igual que la Eucaristía. Nos deja ayudas tremendas como son el matrimonio, una ayuda para frenar nuestra libidine. El matrimonio no es autorización para ejercer la libidine, es una ayuda para frenarla. Nos deja, o sea, el orden sacerdotal para todos aquellos que se sientan llamados, que Dios escoge para como continuadores de su obra. En fin, nos deja la extrema unción y sobre todo nos deja el último de los mandamientos, que es el perfecto. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pero como Jesús nos amó hasta la muerte y somos tan burdos en la forma de pensar, decimos, no, nos tienen que matar, mejor no amo. O sea, y amamos, pero amamos en parte. Nunca hemos aprendido a amar como ama Él. Nunca hemos aprendido a amar. Y Jesús amó hasta la muerte, a la muerte continua que estuvo sufriendo durante toda su vida, que es la muerte de sus actos humanos, de su voluntad humana, venciendo nuestras pasiones, no las de Él, sino nuestras pasiones, con su voluntad humana unida a su voluntad divina para rehacernos. Eso es lo que estuvo haciendo y eso es lo que nos dejó como enseñanza y eso es lo que nos dejó como ayuda. Vencer, vencer, vencer. Y un camino de santidad, un camino de acercamiento a Él. Nos dejó el acercamiento por medio de las virtudes. Esa era la parte, esa cumbre en la santidad humana. Pero ahora Dios decide, ya no importa el por qué en este momento, pero qué bueno que lo hizo, decide dar el punto final. Después de su resurrección, ahora decide darnos nuevamente la voluntad divina para unir sus actos a los nuestros y divinizar al hombre, volverlo divino en todas nuestras acciones. En la vida cotidiana, vuelvo a lo mismo que por donde empezamos. En el dormir, en el comer, en el bañarnos, en el asearnos, en el trabajar, en el hablar, en el respirar, en el mover nuestros ojos, en el momento de que nuestro corazón está latiendo. Todo lo que sea movimiento tendría que estar unido a su voluntad, formando en nosotros una vida divina. Y eso es la vida cotidiana de nosotros, pero vivida con los atributos de Dios. Ahora ya no tengo mis atributos, ahora ya no tengo mi temperamento, ya no soy enojón, ya no porque me dicen voló la mosca y prendo así o que el pobre esposo tira algo y sale volando un plato de la esposa hacia el esposo para reprenderlo, ¿sí? Ya no es eso, ahora son los atributos divinos los que están actuando en la criatura, la bondad, el amor, la misericordia, el perdón, la santidad, todo eso es lo que está saliendo a la luz de nuevo en esta vida nueva que nos está prestando, que nos está regalando. Esa es la vida cotidiana, pero una vida cotidiana donde lo que se está formando es una vida divina que le está recuperando a Dios el amor, la gloria que deberíamos de haberle dado toda la familia humana en toda la historia de los siglos que han pasado. Pero ¿qué pasa? Que no lo reconocemos. Esta resurrección que ahora Jesús nos está mostrando a través del Espíritu Santo, que es cuando viene a revelarnos aquello que nos dijo hace 2000 años, que nos dijo, algún día el Espíritu Santo los conducirá. Ahora llega el momento y no lo reconocemos.
Estamos igual que los judíos. Les había prometido en el paraíso terrenal al Redentor. Y cantidad de mensajes, cantidad de profetas hablando de la vida del Redentor, de todo. Y cuando llega el Redentor no lo reconocen y lo matan. Y ahora, en este momento, llega la divina voluntad. Llega el momento en que el Espíritu Santo está haciendo desahogo de todo el amor que tiene en su interior para darse a nosotros. Y nos habla la Virgen, y nos hablan los santos, o sea, los profetas nos hablan del nuevo Pentecostés. Y estamos esperando llamitas así arriba de cada uno de nosotros, flotando así como papalote encima de cada cabeza. No, este es el verdadero Pentecostés, que es donde el Espíritu Santo hará desahogo completo de todo lo que tiene, pero lo que Él tiene es vida divina. Y en ese momento el Espíritu Santo emanará en nosotros la vida divina. Pondrá en nosotros la vida divina para poder llevar a cabo todo esto que hemos perdido, todo lo que Dios quería tener de nosotros. Esa vida cotidiana se lleva como hijo, se lleva como padre, se lleva como esposo, se lleva como esposa, se lleva como vecino, se lleva como amigo, se lleva como trabajador, se lleva como jefe, como director de algo, como el empresario, como el ingeniero, como el barrendero, como lo que sea. La vida cotidiana no tiene nada de particular con las acciones que nosotros conocemos. La vida cotidiana en la divina voluntad es darle vida a la divina voluntad en todas nuestras acciones y por medio de nuestras acciones poder hacer que Dios multiplique su vida. Esa es la vida cotidiana en la divina voluntad. No tiene nada de extraordinario humanamente. No necesitamos hacer nada nuevo a lo que hemos hecho toda la vida, pero no como lo hemos hecho. Necesitamos hacer lo mismo, pero no como lo hacíamos. No con nuestra voluntad, no con mis metas, no con mis finalidades, sino ahora la única finalidad es el darle vida a la divina voluntad en todo. Y lo único que deberíamos de anhelar y de buscar ya no es el ascenso en el trabajo, ya no es el tener más trabajo, ya no es el tener más bienes, ya no es el querer más y más y más y más de cosas materiales. Ahora lo único que nos debería de importar es el amor y la divina voluntad. Y todo lo demás se dará por añadidura. Eso está desde el Evangelio. Pero ¿quién le ha hecho caso? Nadie. Primero busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. Todo lo demás, no dijo nada más lo espiritual, todo lo demás. Pero ¿quién se conforma? Nadie. ¿Quién lo cree? Nadie. ¿Quién está dispuesto a, ya no digamos a hacerlo, sino a intentarlo? Nadie. ¿Qué es lo que nos pasa? No reconocemos a Jesús. Nos alegramos porque resucitó. Perdón, pero voy a decir algo que quizás les moleste. ¿Y qué que haya resucitado la persona de Jesús? Él es Dios, Dios antes de morir, Dios muerto y Dios después de resucitar. Quedó igual. Entonces, ¿a mí qué? ¿Qué me dejó? ¿La salvación? Bueno, pero no tiene sentido. En verdad, no tiene sentido la vida de Jesús, la vida de ese hombre Dios, de pasar 34 años, casi 34 años en este mundo, el Verbo eterno viviendo como uno de nosotros, y que simplemente lo único que hizo fue 3 años de predicación
y 17 o 15 horas de sufrimiento. Y ya con eso nos salvó. Lo hemos reducido a la categoría de un héroe nacional que se inmola por el bien de todos. ¡Bravo! Se dejó morir por todos. No, ese no es Jesús. Ese no es Jesús. Por eso es que no lo reconocemos. Y nos dice él en los escritos de Luisa, pocos fueron los que me vieron resucitado, porque fueron pocos a los que se les comunicó la semilla de mi querer, o sea, de su vida divina. Y esa semilla estaba reservada para estos tiempos. Esa semilla está reservada para todos aquellos que queramos reconocer a Jesús y que queramos realmente honrar a este Dios, que realmente queramos llegar al punto que Dios quiere de convivencia con su criatura para llevar a cabo esa relación de amor. Todo lo demás, perdón, pero es inútil. Entonces, vida cotidiana, ¿qué quieren saber de vida cotidiana? Lo mismo. Vívanla como quieran, como sea, como la han llevado, pero lo que cuenta es cambiar intención, no la acción, sino la intención. Nunca los vamos a ver, ¿eh? O sea, no, esto no es visible, no es algo que podamos ver. Es algo que vamos a estar viviendo y que lo vamos a percibir. Jesús nos dice que tocaremos con la mano el obrar de su voluntad en nosotros. Pero verlo sensiblemente, tener esa percepción humana, no, definitivamente no. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa en el momento que se empieza un acto en la divina voluntad? Ahí están actuando los atributos de Dios. O sea, no es esperar un tiempo, sino conforme se lleva a cabo el acto, ahí están los atributos de Dios. Y la respuesta que nosotros tengamos, o sea, bueno, eso sí, quizá en ese sentido sí lo podamos ver. Cuando empecemos a notar cambios en nuestras respuestas a los estímulos del mundo. Por ejemplo, cuando haya algún conflicto, cuando haya algo que antes nos alteraba y de repente ahora ya no lo sentimos como algo que me excite, que me altere, sino que lo tomo con calma. Y sobre todo empiezo a entender que lo que está sucediendo no es otra cosa más que la participación de los sufrimientos de Jesús en mi vida. Ahora Él me participa lo que el mundo le está dando. Ahorita llega alguien e insulta, llega alguien y agrede, llega alguien y comete alguna acción que me perjudica. Generalmente lo tomamos como personal y reaccionamos con nuestros atributos. O sea, con la ira, con el enojo, con el deseo de venganza, con el odio, en fin. Eso se empieza a quitar porque empieza a actuar la divina voluntad y empieza a poner sus atributos. Y empezamos a entender que eso que nos hicieron, se lo hicieron a Jesús. Y que es Jesús quien quiere que lo compartamos con Él, que lo suframos con Él para repararlo, para amarlo y para conseguir el perdón por la persona que está haciendo eso. Es exactamente todo lo que leemos en las horas de la pasión. En las horas de la pasión Jesús no se irrita, no agrede, sino toma, sufre y ofrece por los mismos verdugos que le están haciendo aquello. Eso es repetir la vida de Jesús. Claro, eso no nos gusta.
porque pensamos que nos disminuimos, como que somos menos, como que nos van a tomar como, nos van a agarrar de bullying y nos pueden hacer lo que quieran. O sea, pero eso definitivamente tampoco pasa. Sin embargo, la idea que tenemos es esa. Entonces, en ese sentido, sí empezamos a ver los atributos de Dios. Para tener la disposición, necesitamos forzosamente el conocimiento. Si no tenemos el conocimiento, no podemos disponernos a algo que no conocemos. Entonces, lo primero es el conocimiento. Lo segundo es empezar a confiar, a conocer a Jesús, y lo tercero es amarlo. Y en el momento que estemos amando a Jesús, realmente amando a Jesús y al Jesús real, no al que conocíamos antes, no al que no reconocemos ahora, sino al Jesús real, cuando nos diga nuestro nombre, igual que a María, que le dice María. Entonces espero que todos podamos decir Rabuní, aunque nunca le hayamos dicho así, pero bueno, no importa. El chiste es que si no lo conocemos, si no lo amamos, no nos podemos disponer. Y aparte, a las ansias de darlo a los demás, de que todos conozcan. Eso ya viene después. Hermoso. O sea, es la consecuencia de tener todo a este Jesús en nosotros. Ahora la consecuencia es, recordemos lo que le dice a veces a Luisa. Le dice, mi humanidad ya es gloriosa, incapaz de sufrir. Por eso voy buscando nuevas humanidades donde pueda seguir sufriendo para seguir redimiendo. El sufrimiento tiene que continuar. No terminó allá en la pasión. Tiene que continuar. Si quieren, la próxima vez vemos el por qué tiene que continuar. Ahorita ya no nos alcanza el tiempo, pero tiene que continuar. ¿De acuerdo? Gracias. Mi pregunta es, el Jesús que amó Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, el propio San Francisco de Asís que usted mencionó, ese Jesús, porque mencionó, dice, hay que amar a Jesús. Y en el momento en que uno ama a Jesús con ese amor divino que Él nos mandó, amén sea como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado? Pues con el amor del Padre, con un amor divino. Ese amor de estos santos místicos tan extraordinarios, en su camino de santidad, de virtuosismo, antes en el tiempo, ¿verdad? Linealmente en el tiempo, ¿a qué Jesús han amado entonces? ¿No al Jesús glorioso, al Jesús resucitado? Al Jesús, o sea que hasta donde nos dejó, y nos dejó hasta la redención, nos dejó hasta la santidad humana, y nos dejó en la resurrección de Él. Por eso nos alegramos por la resurrección de Él. Ese es, nos dejó, amaron al Jesús que nos invita a la santidad humana, nos invita a la santidad por medio de la virtud, y entre más virtud tengamos, más cercano de Él estamos. Esa santidad de la virtud nos hace poseedores de la gracia, y la gracia nos hace semejantes a Él. Recordemos que la gracia son ¿cómo diríamos? Atributos de la vida divina. No es la vida divina, sino son atributos de la vida divina. Pero entre más tengamos, es al que más nos acercamos a Él, y el amor es enorme, pero es un amor humano. Un amor humano, una entrega humana. No hay ningún santo que haya podido darle un solo acto de divino. Ningún santo que lo haya amado con amor divino. Y por favor, eso se lo dice a Luisa cantidad de veces. No quieres entender que eres la primera. Busca en los libros que quieras, en la vida de los santos que quieras.
No hay ninguno que haya podido decir yo hice un acto en la unión con el querer divino. Ningún santo hizo actos divinos. O sea, estamos hablando de santidad humana, muy grande, sí, muy grande. Y muy acercamiento a Jesús, muy grande, sí. Eso es lo que Él quería, eso es lo que Él dejó. Por lo tanto, los santos hicieron su mayor esfuerzo y lograron quizá al 100%, otros al 90%, al 85%. No sabemos, eso es simple decir, pero hasta donde Jesús dejó. Ahora, eso, por favor, que ya no nos interese, porque ahora nos está pidiendo la santidad en la divina voluntad. Y ahora ese porcentaje yo lo voy a llevar hasta donde yo pueda, hasta donde yo quiera, porque Él me da toda la oportunidad. Pero Él ahora me dice, todo lo demás no me interesa. Todo lo demás no me interesa. Yo sabré si le quiero dar lo que no le interesa o le quiero dar lo que ahora Él me pide. Y me está pidiendo y me dice, esto es lo que acordémonos que le dice Jesús a Luisa, cuando quieras reconocerte, ven a reconocerte en mí, porque si te reconoces en ti, te vas a equivocar, porque vamos a ver la parte humana.